Hola, muy buenas noches. Vamos a empezar nuestro recorrido hoy en Alemania Central. Hijo de un pastor evangélico que fue amigo y compañero nada menos que de Martín Lutero, Michel Pretorius, ese va a ser nuestro primer invitado. Michel Pretorius fue quizá la personalidad más proteica, más erudita de la música centroeuropea anterior a Juan Sebastián Bach. Fue un hombre que se dedicaba a inspeccionar y a estudiar los órganos, fue director, fue impulsor de agrupaciones musicales de todo tipo, pero además de todo eso fue quizá el mayor teórico de su época. Bueno, murió en Wolfenbüttel en 1621 con 50 años, esa es la época. Su obra, la obra de Pretorius, es una de las fuentes documentales más importantes sobre instrumentos, sobre afinación, en fin, sobre música práctica de toda índole de su momento. Y como compositor fue uno de los creadores de la genuina escuela de la música luterana. Fue el pionero en el empleo de lo que hoy llamamos corales variados, es decir, motetes u otras formas instrumentales también, con corales que se usaban como los corales, claro, pues del libro de Lutero, ¿no? Como cantus firmus y otras formas. Su opus maximum, que aunque dejando a un lado también una considerable colección de música de danza instrumental, su opus maximus es una colección de 9 volúmenes conocida como Las Musas de Sion, que se publicó entre 1605 y 1610 y que contiene, mejor dicho, la friolera de 1244 exactamente, arreglos polifónicos de corales y de lo que se llama también Kirchenlied, o sea, canciones eclesiásticas que no son exactamente corales, pero que están un poco en la misma órbita, ¿no? Puede decirse en realidad que fue el creador, el padre de la criatura, el padre del estilo. Con uno de estos corales de los más bellos y que es también uno de los más célebres. Bach, Buxtehude, otros muchos lo han trabajado organísticamente como en forma de coral variado. Vamos a comenzar nosotros nuestro tiempo. Wie schön leuchtet der Morgenstern, cuán hermosa brilla la estrella de la mañana. Atención a la melodía porque no va a ser la última vez que suene en el programa de hoy.
Este era un motete de Michel Pretorius, Wie schön leuchtet der Morgenstern, construido, elaborado a partir en forma de variación polifónica, a partir del famoso coral de Philippe Nicolai. Esto de la cuestión de los corales es como el gregoriano, es una de las bases de la música occidental de tradición escrita, pero no solamente una de las bases de la música litúrgica, antes bien. Vamos a irnos precisamente con un ejemplo, uno de los más ilustres de utilización de un coral originalmente de naturaleza litúrgica, pero usado en una obra absolutamente profana, en una especie de poema sinfónico, vamos a decirlo así, el más ilustre modelo y una de las obras más ilustres de uno de los más grandes compositores de nuestro siglo y de todos los tiempos. O sea, el concierto, vamos a irnos a 1935, ya todo el mundo sabe a qué me refiero, al concierto de violín de Alban Berg. Ya sabéis que esto es un encargo que le hace el violinista Louis Kastner, que como él, por cierto, es judío, y también como Klemperer, que luego cuando quieren estrenar la obra en Viena al año siguiente de su estreno en Barcelona no pueden porque se lo prohíben, bueno, todo esto. Entonces Kastner le encarga el concierto de violín a Berg. Berg hacia el mes de abril se lo encarga para estrenarlo en el próximo Festival de la Sociedad de Música Contemporánea. Berg a la altura del mes de abril no tiene una nota escrita, pero entonces es cuando muere la hija Manon Gropius, la hija de Walter Gropius y de Alma Mahler, que por cierto se habían liado ya en vida de Mahler, pero bueno, esa es otra historia, y que se muere esta chica de polio con 18 años en abril del año 35, y esto le da como una especie de impulso, un gran impulso emotivo a Berg, y siendo como es un compositor extremadamente meticuloso y puntilloso y que tarda mucho en hacer las cosas, escribe la obra como en un gran torrente, de manera que antes de llegar a fin de año la tiene concluida. Elige para ello Berg una serie dodecafónica, porque la obra es una de las más rigurosa y complejamente dodecafónicas de la historia de semejante estilo. Elige una serie absolutamente singular, que está compuesta por intervalos consonantes en sucesión, es decir, se pueden distinguir hasta 4 arpegios sucesivos de tonos perfectos, alternando mayores con menores, de acuerdo con la afinación de las cuerdas del violín al aire. Es decir, un acorde de sol, otro de re, otro de la y otro de mi. Y al final, ¿qué queda? Pues quedan 4 notas en sucesión en un tetracordio de tonos enteros. Con esta disposición, que claro, para lo que la quiere Berg es para poder incluir elementos de música tonal en el interior de la música dodecafónica, es con la que compone la mayor parte del concierto. Y cuando está dudando sobre su final, y aquí es donde viene la cuestión, porque esto siempre se suele contar al revés, hay una carta de julio de 1935 en que Berg le dice a Schoenberg, le explica cómo está haciendo el concierto, que el concierto se articula en 2 grandes movimientos, que cada uno de ellos está dividido en 2 partes, los 2 extremos lentos y los 2 centros rápidos. Pues cuando le describe esto Berg a Schoenberg le informa de que hay una cantata de Bach en la que hay un coral que empieza precisamente con esas mismas 4 notas formando un tritono ascendente, y eso es lo que dispara la imaginación de este grandísimo músico para ponerle fin y conclusión a la obra, citando el coral y citándolo incluso con su letra, aunque la letra no se cante, ¿no? Pero ese es genug, ya es bastante, es lo que le parece a ver la metáfora más adecuada. ¿Para qué? Pues para poner de relieve lo que podríamos llamar la transfiguración de la muchacha muerta. El hecho es que Berg, como todo el mundo sabe, también fallece en diciembre de 1935. Fallece, entre otras cosas, a consecuencia de la picadura de un insecto que le ha picado ese verano, de un tábano. Se le ha, como diría el populacho, se le ha enconado. Y entonces la infección, como está tan débil, pues la infección no ha hecho más que, no la ha podido contener y acaba con su vida el día de Nochebuena, que hay que fastidiarse. Y entonces el hecho es que esta música, que iba a ser el Requiem de Manon, acaba siendo su propio Requiem. Esta música sublime, llena de intensidad, llena de emotividad, absolutamente a flor de piel, es su propio Requiem, pero mucho más allá de lo que cabría imaginar, de acuerdo con la historia que acabo de contar. Pero sobre eso volveremos después de haber oído este movimiento segundo maravilloso que comienza, se divide en 2 partes, digamos. La primera es una especie de allegro tripartito con una cadencia enormemente virtuosística en el
centro. La segunda son las tres variaciones y coda sobre precisamente el tema de ese coral que de repente emerge de en medio de la música sin que nos lo esperemos y que es contestado con su armonía original por los instrumentos de madera, y es un instante de una belleza transfigurada, absolutamente irreal y que no tiene ningún parangón dentro de la música de nuestro tiempo. Quizá a lo único que se puede acercar es a las variaciones de la canción de cuna del movimiento homólogo del concierto de violín de Bela Bartók, que es otra obra de esas de una belleza absolutamente transfigurada también y llena pues de una bañada por una luz que se diría espectral. La obra, como sabéis, se estrena en Barcelona, donde está, por cierto, Schoenberg, refugiado de la horda nazi, vive en la bajada de Bridge número 6, el que le ha buscado la casa ha sido Roberto Gerard, es Roberto Gerard el que monta el Festival de la Zinc de abril de 1935 en Barcelona. Y es un concierto absolutamente disparatado de programa, que os lo leo rápidamente. Hay un preludio y fuga de Edmund von Bork y hay una música de ballet del propio Gerard, que es Ariel. Esto lo dirige Hermann Scherchen. Después vienen los tres fragmentos sinfónicos del Carlos V de Ernest Krenek, que los dirige Anton Webern. Luego el concierto de violín, que lo estrena Kastner y que lo va a dirigir Webern, y que en el último momento, aunque ya conocía la orquesta Pau Casals, que es la que actúa, pues con la emoción del amigo muerto y todo esto, al final no lo puede dirigir, y el estreno lo tiene que asumir también Scherchen con un solo ensayo y 10 horas de trabajo con Louis Kastner en la habitación del hotel, que estas cosas también hay que contarlas porque son absolutamente heroicas de cómo los músicos a veces tienen que enfrentarse victoriosamente, eso sí, con las condiciones artísticas más inhóspitas. Y todavía el concierto concluye con los tres fragmentos de Wojciech, que los dirige Ernest Ansermet, o sea que tuvieron en esta sesión memorable del 19 de abril del año 36, tuvieron tres directores de los más grandes de nuestro siglo y algunas de las músicas también más importantes del momento. Pero en todo caso, lo que nos traía o lo que nos hacía recordar esta música hermosísima ahora es precisamente el poder que tienen dentro de lo que es la tradición alemana los corales luteranos para seguir irradiando significado y belleza dentro de una música de otra naturaleza enteramente diferente. Y es que en ninguna otra obra, quizá, un coral habrá tenido o habrá transmitido una emotividad tan conmovedora como esta.
acorde de sol con séptima añadida. Así concluye este movimiento segundo del concierto de violín de Van Berg, uno de los movimientos más bellos de todo el sinfonismo del presente siglo. Antes decíamos que este concierto, cuya primera página, cuya dedicatoria dice An Gedenken eines Engels, a la memoria de un ángel, que era una especie de elegía o de requiem por Manon Gropius, y que sin saberlo Berg había hecho en él su propio requiem, porque ya murió el mismo año de su composición y tal. La realidad es que no está tan claro que sea sin saber. Hay un famoso artículo, por esto lo decía antes, que esto lo íbamos a hablar después. Hay un famoso artículo que publicó Derek Jarman que se titula Alban Berg, Wilhelm Fliess y el programa secreto del concierto de violín, en que, atendiendo a la teoría numerológica de Wilhelm Fliess y a la importancia que en la obra de Berg desempeñan los guarismos 10, 23 y 28, que son guarismos que tienen una significación absolutamente personal y que aluden de manera criptográfica a su propio nombre y al nombre de una amante que tenía en esta época, que era Hannah Fuchs Flobertin, que era, me parece que era cuñada de Franz Wedekind, si no me falla la memoria. Y entonces resulta que este tema está metido a todo, o esta idea, y las iniciales de los dos transcritas a la notación alfabética de las notas en alemán, la A, B de Alban Berg y la H, F de Hannah Fuchs, y que aparecen por toda la suite lírica y que aparecen exactamente igual por todo el concierto de violín. De hecho, ese H, F, ese Hannah Fuchs, Fa, Si, es precisamente la escala de tonos enteros a partir de la cual se elabora el coral. Entonces resulta que es posible reconstruir, ni siquiera reduzco el artículo, os cuento la conclusión. Es posible encontrar un segundo programa superpuesto a ese programa inicial del que también a grandes rasgos habíamos hablado antes, de la catástrofe, la transfiguración, el retrato de la chica en la primera parte de la obra donde está la melodía de Carintia. Bueno, pues la melodía de Carintia a su vez está haciendo referencia a Mitzi Schlegel, que era una sirvienta que tenían en casa de los Berg cuando veraneaban en Carintia, cuando Berg tenía 17 años, que es la misma etapa, la misma edad con la que muere la hija de Manon Gropius, ¿no? Y que él luego había tenido un ataque de asma. Y entonces en esa época él, el propio concierto de violín, haciendo como un programa secreto debajo del otro programa. Es decir, que Berg sabía perfectamente que estaba escribiendo la música de su propio requiem también, y que en ella aparecen criptográficamente representados o retratados él mismo y sus amantes. Quien no aparece es su señora, Helena Berg, pero bueno, eso es otra historia que si algún día ponemos las piezas de Lulú ya hablaremos de ello. El caso es que hemos escuchado esta versión magnífica de Pinchas Zuckerman con la orquesta de la London Symphony, con Pierre Boulez, y no va a ser la primera vez que tengamos a Boulez esta noche. Vamos a tenerle ahora mismo, pero ahora ya no como director, que también, sino como compositor. Una de sus obras menos divulgadas y una de sus obras más bellas. Cummings is der Dichter. Cummings es el poeta, esta sería la traducción. Esto viene a partir de un error ortográfico que comete el propio Boulez cuando le manda el título de la obra a la editorial alemana, pero bueno, no entraremos en eso ahora. Es John Cage, que es amigo de Boulez cuando va con una beca a estudiar a París y se hacen muy amigos allí, el que le pone en contacto con la poesía de Edward Estlin Cummings. Y además la primera vez que aparece el nombre de este poeta en una carta, en la correspondencia Boulez-Cage, que ha sido publicada hace 5 o 6 años, es en una carta del año 50 exactamente, de diciembre, en que Cage le dice que han estado tocando su segunda sonata en casa de él, la segunda sonata de Boulez, y que había ahí mucha gente, que estaba Morton Feldman, que estaba Henry Cowell, David Tudor, por supuesto, que es el que la toca, y la esposa de Edward Estlin Cummings. Esta es la primera vez que aparece el nombre de este poeta en la relación entre Boulez y John Cage. Más adelante consigue, es decir, 2 años más tarde, le envía uno de los últimos libros de poemas, creo que es el de 79 poemas, le envía a Boulez, y Boulez por fin decide escribir una música sobre uno de estos poemas. ¿Cómo son los poemas de Cummings y cómo es la música de Boulez? Es dar un paso más adelante en esa, como dirían los modernos, en esa problemática sobre Mallarmé y sobre el trabajo en el interior de la palabra, que es uno de los puntos nucleares de las preocupaciones del gran compositor francés.
La palabra en la poesía de Cummings es ahora palabra desarticulada en sílabas, no ya en sílabas, en letras, no ya en letras, en signos de puntuación, no ya en signos de puntuación, en signos diacríticos. O sea, es como una especie de destrucción de toda articulación posible en que las palabras acaban transmutándose apenas en grafismo que se deposita o incide sobre la página en blanco. ¿Cómo es el poema que elige Boulez? Traicionando el poema, podríamos decir que dice más o menos esto: los pájaros aquí inventando el aire, cantando el crepúsculo y la inmensidad del crepúsculo. Mira ahora, alma mía, cómo entregan sus voces y su sonido. Esto sería un intento, esto sería traicionar el poema, esto es traicionar el poema, esto es un intento de restituir un sentido lineal a algo que deliberadamente, y claro, por radio es evidente que no se puede hacer. Es un texto que aspira a hacer estallar el sentido único a través de una fragmentación en sus elementos, los más carentes de todo sentido, las puntuaciones, los números, los paréntesis, etc. Del mismo modo, Boulez transpone los elementos del poema, pero de un modo absoluto y perfecto, al texto musical, a través de tres planos: el de la significación, el de la desarticulación del mundo fonético y el de la métrica, separando vocales de consonantes, separando la grafización de la propia música. De hecho, es una obra con dos directores, y uno de los directores va a ser Daniel Barenboim y el otro Boulez, que por cierto tampoco va a ser la primera vez que tengamos a Barenboim en el programa. De modo que el segundo, el del coro, es para 11 voces y un gran conjunto instrumental, pero de cámara, o sea, para partes solistas. El director del coro trabaja, digamos, tras las iniciativas o a las órdenes del director total, pero tiene dentro de su radio de acción una absoluta autonomía para incluir los elementos vocales dentro de la trama instrumental de acuerdo con su propia dinámica interior. Es una trama de sonidos largos, mantenidos, que representan, podríamos decir, que el blanco de la página, y sobre eso se incrustan, se inscriben pequeñas figuras melódicas, acordes, notas sueltas, diminutas ramificaciones, sílabas, fonemas, puntuaciones, impactos aislados, podríamos decir que del negro sobre el blanco del papel, sobre el blanco de ese fondo acústico que es el silencio, que paradójicamente tiene que estar representado por un sonido neutro que permanece por debajo de esa inscripción fonética que se deposita. La obra se articula en tres partes enlazadas: una fusión de caracteres opuestos, como en el poema, oposiciones por parejas enfrentadas de mitades sonoras disímiles, y luego una interpenetración de ambos procedimientos. Las largas notas tenidas al final de la obra están ahora en la cuerda, y sobre ellas aparecen brevísimos diseños melódicos de las maderas, apoyadas también por trompas y por arpas. Cummings ist der Dichter, un error de traducción de lo que tendría que haber sido algo así como Cummings ist der Dichter ist. Cummings es quien es el poeta, que es lo que parece ser que Boulez quería haber escrito en lugar del título real. Y esto es también como una interpolación del azar en mitad de una música, por otra parte, flexiblemente escrita. Es una de sus partituras, como decíamos, menos frecuentemente oídas. También una de las más llenas, de las más penetradas de un misterio absolutamente indefinible. Una de sus obras más herméticas, más inexplicables y secretas. También, y sin la menor duda, una de las más exquisitamente refinadas.
Cummings ist der Dichter. Este era una cantata, digamos, una cantata para 11 voces solistas y orquesta de cámara. Lo hemos escuchado los cantores de la BBC con el conjunto, el ensemble intercontemporain, el propio Pierre Boulez y de segundo director nada más y nada menos que Daniel Barenboim, una de las obras más exquisitas, más bellas, más conmovedoras de todo Boulez. Esto está la primera versión estrenada en el año 70, luego hay una segunda versión que es casi un 50% más larga, que es la que nosotros hemos escuchado ahora, que es del año 86, o sea que en esta segunda versión es una obra relativamente reciente, digamos, una de las últimas del gran autor. Como en el programa de hoy todo se repite, lo decíamos antes, vamos ahora con la segunda versión del coral del comienzo, ese coral de Philippe Nicolai, cuyo arreglo en forma de motete, a cargo de Michel Pretorius, abría nuestro tiempo. Vision leuchtet der Morgenstern. Ahora se lo vamos a oír en la versión bellísima de Johannes Pachelbelius, organista nürnbergensis, el gran Pachelbel. Su versión desarrolla el coral en forma de coral figurado de forma de trío, o sea, entra la primera frase en la voz superior, recordad la melodía que oíamos al principio, y enseguida se va a desplazar a la voz segunda y luego a la última, coral a 3 voces, mientras las dos superiores elaboran un contrapunto sobre la cabeza del tema que tratan en forma de imitaciones, casi como un fugato, un contrapunto delicado lleno de frescura, con esos juegos canónicos sobre la cabeza de la frase del coral correspondiente. En fin, es una pieza de pequeñísimas dimensiones, apenas 3 minutos, pero desde luego de una especial gracia y encanto melódico, y todavía más en esta versión con esta registración pues casi de cajita de música de Gerd Bajonski.
Fischen leuchtet der Morgenstern, segunda vez que lo oímos, ahora en versión organística de Johann Pachelbel, interpretado por Gerd Bajonski. Música cantada, evocada instrumentalmente, o sea que de ahí, de la música cantada, pues vámonos a la ópera. Venga, Roma, Teatro Apolo, 17 de febrero de 1859. A ver esto qué es. Esta es una ópera que, según donde y cómo la veamos, transcurre en Boston o en Estocolmo. Con esto ya le he dado la pista a los conocedores, ¿no? Y está protagonizada o por un gobernador o por un rey, según en donde se interpreta. Se supone que de la noche antes, momento que aprovechan un par de bajos que hay por allí para hablar de una conjura mortal que están tramando precisamente contra el tenor, a quien ponen de vuelta y media, o como no digan, dueñas, en voz tan singular que lo oímos nosotros, pero no el resto del coro que están a su lado. Entre en esas un paje. ¡Ay, pero qué paje! El paje un poco, ¿cómo os diría yo? Un poco así como Sarasa, ya me entienden ustedes. ¿Qué resulta? Resulta que es una soprano travestida. Y canta con mucho gorgorito y agilidades, o sea, que está el tal paje hecho una verdadera loca. Y entonces anuncia que por fin se ha levantado el tenor y que ya llega el tenor. Cosa que sucede con gran aparato y ceremonia. Resulta que viene el tenor de uniforme de tenor, o sea, revestido de pontifical, porque es día de audiencias, y parece la mariscala del Caballero de la Rosa en análogo trance, o sea, lleno de gorgueras de cañutos, de puñetas de encaje, de casacas, cosas esas de mucho lujo que le han dado las chicas del vestuario. Y cuando iba a empezar a administrar justicia, o así, o lo que fuera, el paje, que se está poniendo un poco pesadita, como decíamos, le interrumpe con una engorrosísima lista de invitados para un jolgorio carnavalesco que parece ser se anuncia en el cuarto acto y que le da título a la ópera, importunándole para que preste su real aquiescencia a la serie de personajes, ¿verdad?, que allí aparecen. Y sucede que en medio de esta especie de guía de teléfonos que le han presentado, ¡ay! ¿Quién está allí? El nombre de la soprano, ¡ay! La soprano que antaño fue el amor del tenor, y se ha quedado tan para allá cuando tuvo que abandonarla, que se ha tenido que dedicar desde entonces al pajerío. Y lo del pajerío lo digo por el paje, claro, y por las confianzas que con el tenor parece ser que se toma. En fin, el caso es que el tenor se queda como en éxtasis, lo dice en un aria que se canta la ¿verdad? En el éxtasis, dice al leer su nombre, pero el amor será imposible, porque claro, como sucede en estos casos, la soprano ha cometido el error mayúsculo de casarse con un barítono, y que el barítono, como si lo hubiésemos llamado, ¡pum!, aparece allí mismo y viene a contarle al tenor el asunto de la conjura, que como él no estaba en escena en aquel momento, sino en la primera caja de bastidores, le había pasado lo mismo que nos ha pasado al público, que también él había oído las lindezas de los dos bajos conchavados y se lo viene a decir. Y el tenor, que como todos los de su cuerda es un poco dundo, no le hace ni caso, que lo único que piensa es en su señora, en la señora del barítono, claro. Total, que en estas entra otro tenor, cosa rarísima, que es juez. Y lo digo rarísimo porque en las óperas los reyes, los jueces y los sacerdotes siempre son bajos, aquí no. Y le viene a pedir al tenor primero la pena de destierro para una contralto que hay en el acto segundo. Y entonces, y para generar sorpresa, va el paje y la defiende, lo que tiene por resultado que el tenor, por aquello de lo pajillero de paje, como he dicho que es, resuelve irse al acto segundo a ver qué es lo que allí se cuece. Y se cuece lo siguiente: que la Mecho, cuando aparece, es hechicera y profetiza y sibila y yo no sé qué más. En fin, que es como si dijéramos la Azucena del trovador, que se ha quedado en paro y se ha venido al segundo acto de esta ópera, y también se la conoce porque anda con el fuego a vueltas en mi menor. Total, que entra un partiquino. Y mientras el tenor se esconde, le pide el partiquino un vaticinio a la Mecho. Y la Mecho va y le dice que va a tener dinero y nobleza. Claro, el tenor, que lo está oyendo, se esconde, ¿verdad? Y para no dejarla mal, le mete los cuartos y una cédula de ascenso que le había dado la de Atrezo al partiquino en el bolsillo. Cuando el otro echa la mano adentro para pagarla, se lo encuentra, gran revuelo, algazara, éxito de la Mecho. Y me dirán ustedes, ¿y por qué hace el tenor tal cosa? Pues es muy fácil, porque allí mismo, aprovechando que el otro está disfrazado, entra la soprano. ¡Ay, la soprano! Que pese a venir también ella disfrazada, deja entrever sus blancas turgencias, poniéndole al tenor que se le sube la tesitura, y es que viene a contarle la Mecho lo siguiente:
que ella tampoco ha podido olvidar al tenor de Marras, pero que ahora se ha casado con un barítono y que es muy desdichada, pero que como ella es una soprano fiel y todo aquello, todo claro, para que a ver si lo oye el tenor, claro. El caso es que no sabe qué hacer para apartar de sí el recuerdo de esa pasión culpable. Entonces la adivina la manda al campo de guardias a que coja una mandrágora, que eso no es el programa de la tele, con lo que algunos que podrían pensar, sino una guarrería, que no voy a explicar lo que es, para curarse. Y allá que va la soprano a cogérsela al tenor, la mandrágora me refiero, que llega el tenor antes de que ella arranque del suelo semejante marranada. Y viéndola en tal sitio y tesitura y con semejante cosa en la mano, se inflaman muchísimo y se cantan el dúo torrencial que a continuación se expresa.
Frais y Luciano Pavarotti con la National Philharmonic y George Solti. En estado de gracia están todos en este dúo del segundo acto del Ballo in Maschera, que ha sido la página operística de música reservata de la noche de hoy. Bueno, ahora nos vamos a oír, este ha sido como la segunda entrega, ¿verdad?, de esta especie de mini antología de grandes dúos de ópera que va a finalizar con el programa, porque el programa acaba la semana próxima, acaba antes de volver en septiembre, se entiende, no asustarse, y acabaremos con el más oceánico de todos los dúos oceánicos de óperas oceánicas. Bueno, eso ya se verá lo que es y no lo anunciamos, pero dicho queda. El caso es que otra vez vamos a volver a la música de nuestro siglo, pero con otra música muy diferente. Un autor, esto que se podríamos decir un periférico, uno de los grandes nombres, no tanto como compositor, que también, pero vamos, sino como creador o como co-creador del estudio científico de la música de tradición oral. Sin él, el gran Ligeti no hubiera sido quien es. Fue compañero de Bartók. Bueno, pues con esto ya está dicho todo. Zoltán Kodály. Zoltán Kodály, que ha sido el otro gran músico húngaro de nuestro siglo, al menos de su primera mitad, y el hombre que introdujo el estudio de la música en las escuelas a través de la práctica de la música folclórica, de la música de tradición oral, cosa que hizo en las escuelas pues después de la liberación de Hungría, después de la liberación, se entiende, por los comunistas, después de la Segunda Gran Guerra. Kodály es uno de los más importantes autores de música coral de todos los tiempos. A cambio, su música sinfónica es restringida, casi podríamos hablar de dos obras, de las danzas de Galanta y de la espléndida, por otra parte, de la divertidísima suite de Jarillanos, de la ópera, pero la música de cámara, que no es que sea tampoco muy abundante, pero es de una belleza y de una factura absolutamente soberbias, en que los elementos del lenguaje muy depurado, del lenguaje de su tiempo, con una fuerte impronta debussiana, están conviviendo con los elementos derivados del folclore, o sea, como sucede con Bartók, pero con una calidad, aunque es muy diferente, pero con una calidad no inferior. Su primer cuarteto de cuerda, el Opus 2, data de 1909 y es una obra que podríamos decir que está ligada por una parte a la tradición romántica en el sentido de que está relacionada con la música folclórica, aunque de una manera especial, por otra con el clasicismo, porque es una obra monotemática. Todo el material dimana de un tema que hay o está en relación, todos los temas unos con otros, y por tanto con el tema que se expone en el primer movimiento y que es su eje central. Pero resulta que cuando llevaba más de medio movimiento escrito se dio cuenta Kodály que ese tema tenía un parentesco evidente con una famosísima canción popular húngara y entonces situó esa canción, podríamos decir que como exordio del movimiento, pues un poco como hizo Brahms con el tema de la novena de Beethoven o con ese tema con que él acaba su primera sinfonía, que se parece muchísimo al de la novena de Beethoven, que es como lo del asesinato del padre, que está allí puesto para que se vea como con un tema igual va a hacer otra cosa completamente diferente. Por ejemplo, una sinfonía instrumental en vez de una sinfonía coral. Pero bueno, esa es otra historia. Nosotros vamos a oír el movimiento lento de este cuarteto, que es bellísimo. Es uno de los más hermosos movimientos lentos de cuarteto del presente siglo. Está en forma Lied, se basa sobre una melodía muy amplia, de amplio trazo, muy meditativa, que exponen los dos violines al comienzo, sobre un arpegio en pizzicato del violonchelo, y luego viene un episodio central que son dos fugas, un primer fugato y una segunda fuga doble, que está toda ella en pizzicato antes de regresar al primer tema. Ahora aparece en la viola ampliado todavía de dimensión, de lirismo y con una mayor intensidad todavía expresiva de todo el episodio. Aquí está ya todo el estilo de madurez del gran músico, en que se sintetiza el melodismo modal pseudo-folclórico con la herencia y la tradición de los grandes polifonistas clásicos.
el movimiento lento del primer cuarteto, el cuarteto Opus 2 de Zoltán Kodály, movimiento bellísimo y que lo hemos oído en versión precisamente del cuarteto Kodály. Como esta noche todo se duplica, ¿verdad? Pues nuevamente vamos con música francesa de pajaritos, ¿eh? Lo mismo que antes con Boulez. Ya sé que alguno estará pensando, ¿ya nos va a endiñar a Messiaen? Pues no, señor, os habéis trompado, ¿eh? Ya que estamos hablando francés. Nos vamos a ir al Renacimiento, a la Madre del Cordero, quizá la más famosa de las chansons polifónicas de todo el XVI. Una pieza alabada hasta el ditirambo por Ronsard, en un soneto famoso, publicada por Pierre Attaignant en 1528. Una fascinante, ¿cómo lo podríamos llamar a esto? Polifonía de onomatopeyas, ¿eh? Eso es lo que es. En 4 estancias, cada una de las cuales se dedica a un grupo ornitológico concreto, con una especie de refrán que regresa al final de cada una de ellas, un poco como si fuera un mirelé. Asistimos así a un juego fascinante de alternancias entre lo que podríamos llamar polifonía stricto sensu, polifonía vocal, cantada, y luego pues otra cosa que es pues eso de las onomatopeyas, polifonía salvaje o polifonía silvestre, como queráis llamarle, imitación pura de la naturaleza, que alcanza su extremo precisamente en la tercera estrofa, la que está dedicada al ruiseñor. Cada uno de los procedimientos musicales invade al otro con un juego de gradaciones que muestra hasta qué punto el autor Clement Jeannequin era un verdadero genio en la manufactura y la naturaleza de esta clase de efectos, pues efectos eso, onomatopéyicos e imitativos. Despertad corazones dormidos, así comienza el texto, así comienza sobre una cita, por otra parte, del Tonus Peregrinus gregoriano, una cosa así como emboscada que hay ahí, ¿verdad? La que quizás sea la más feliz y la más brillante de todas las elaboraciones musicales pintoresquistas de la música renacentista. Clement Jeannequin, Le Chant des Oiseaux. Ce premier jour de mai,
Clement Jeannequin y su deslumbrante canto de los pájaros, lo hemos oído a sus mejores intérpretes del conjunto Clement Jeannequin. Ya llega el momento, desde luego, que vamos pasados de tiempo, también hemos empezado un poco más tarde que de ordinario, de poner fin a nuestro tiempo. Normalmente acabamos con una pieza de breves dimensiones, desde luego muchas más breves de la que va a servirnos hoy para poner punto final, pero es que este movimiento es un movimiento pianístico, beethoveniano, tiene en sus 8 minutos un carácter tan extremadamente resolutivo que es absolutamente imposible escuchar cosa ninguna después de haberlo oído. Con él concluye Beethoven una de sus sonatas más insólitas, y con él vamos a concluir nosotros nuestro tiempo. Una de sus sonatas más insólitas, el Opus 90, 2 movimientos únicamente. Es un poco como la incompleta de Schubert, que el segundo movimiento también es tan resolutivo que tampoco se puede continuar, ¿no? La sonata Opus 90, digo, en mi menor, y lleva una indicación muy elocuente: nicht zu geschwind, un sehr singbar Wort zu tragen, lo que traducido en términos así un poco coloquiales, también está escrito en término coloquial, porque eso del infinitivo con zu, pues es un poquito coloquial. Esto no es para correr, sino para hacerlo muy cantable. Así es como se tendría que traducir. Esa es la indicación de carácter que la obra lleva. Por cierto, la primera vez que Beethoven emplea la lengua vernácula, el alemán, no el italiano, como viene siendo lo ordinario todavía en su época, para poner las indicaciones en una obra suya. Es una de sus elaboraciones melódicas más sencillas, más conmovedoras, más hermosamente eficaces, más perfectas y serenas en su gloriosa simplicidad, desde luego, de toda la obra beethoveniana. Esto está escrito en Baden en 1814, y hay una tradición que quiere que la obra esté dedicada o haya sido escrita para glosar los amores anticonvencionales, digámoslo así, entre comillas, del conde Moritz von Lichnowsky, que era hermano del príncipe Lichnowsky, protector tantos años de Beethoven, que se iba a casar o se había casado pues con una actriz de nombradía, lo que lógicamente estaba absolutamente en contra de las costumbres de la época. La obra tiene 2 partes, y si hemos de creer a Schindler, el biógrafo de Beethoven, pues ambas tenían, digamos, un programa también como la obra y también en 2 partes como la obra de Berg del comienzo, solo que ahora gloriosa y felizmente reconciliada. La primera de las cuales era el diálogo entre el corazón y la cabeza, y la segunda, la conversación con la bien amada. Si non è vero, è ben trovato. En todo caso, este segundo movimiento es el que va a poner fin a nuestro tiempo. Con este diálogo delicadísimo, amoroso, ponemos nosotros también final a Música Reservata en la noche de hoy. Un tiempo que hemos hecho Alejandro López ahí en el cuarto de máquinas, José Luis Tellez aquí en la selección musical, los comentarios, etcétera, etcétera. El próximo domingo, por última vez, antes del verano, estaremos aquí a las 10 en punto de la noche en Música Reservata.
Tened una semana llena de felicidad y de belleza, belleza por lo menos como la de la música que nos dice adiós.